Sé más heterodoxo en el derecho. En el video del día de hoy te voy a decir algo que puede hacerle ruido a algunas personas, porque yo sostengo que en algunos temas y en algunas prácticas tienes que alejarte de ciertas normas ortodoxas del derecho. No quiero decir que te vayas al terreno de la inseguridad o que te aventures a sugerir cosas que no deben de ser, o que dejes los protocolos, por ejemplo. No quiero decir eso. Cuando digo que debes de dejar de ser más ortodoxo y convertirte en un abogado heterodoxo, me refiero a revolucionar ciertas normas, a romper esquemas, a cuestionar lo que te enseñan, a cuestionarte por qué aprendes, lo que siempre te digo en tus videos. Si tú te limitas únicamente a aprender lo que te ponen, a leer la ley y no cuestionar nada, lamento decirte que eso pues no tiene ningún mérito, porque el mérito del raciocinio está en poder cuestionar lo que aprendes. Para eso estás en la universidad y para eso procesas la información. Ahora bien, ser heterodoxo significa romper esquemas precisamente. Significa que tú puedas cuestionar las normas, protocolos y costumbres e inclusive hasta vicios que hay en el derecho. Algunas prácticas laborales o inclusive conceptos jurídicos que ya no están vigentes y que rayan en el ser anticuados. Te voy a poner un ejemplo legislativo muy sencillo. Tenemos una ley de sociedades mercantiles, una ley de títulos y operaciones de crédito que datan de los años 30, que si bien reformadas, traen una estructura totalmente anticuada. A ver, vamos a ponernos en contexto. Estas leyes de carácter mercantil, que se supone que deberían de ser las más rápidas, las más ágiles, las más aterrizadas a la habilidad mercantil, a la expeditez, resulta que son de antes de la Segunda Guerra Mundial, son antes de la expropiación petrolera, son de la época del maximato, casi después de la Guerra Cristera. ¿Entiendes la situación que te estoy comentando? El Código de Comercio es la ley más vieja que hay en el país, de 1889. Estaba Porfirio Díaz en el poder y se supone que el derecho mercantil debería de ser lo más moderno, lo más rápido, lo más ágil. ¿Sí te das cuenta lo que te quiero decir? El Código Civil Federal de 1928, de la era cristera, de la Guerra Cristera. Entonces imagínate el contexto bajo el cual se crearon esas normas. ¿Ahora entiendes por qué tienes que ser un abogado heterodoxo y no tan ortodoxo? Ahora bien, te voy a dar algunos puntos técnicos concretos en donde yo te voy a demostrar por qué tienes que romper con esto. El primer punto es la falsa creencia que hay respecto de que no hay arrendamiento de inmuebles en la materia mercantil. Hay abogados que todavía hoy sostienen que el arrendamiento de inmuebles nada más es civil, que no puedes hablar de un arrendamiento mercantil en tratándose de inmuebles. Esto es absurdo. Entonces, por ejemplo, piensa en una fibra, que es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. No hay algo más mercantil que eso. Piensa en Reforma 222 de Fibra Danos. ¿Tú crees que esos arrendamientos que hay en Reforma 222 de los locales comerciales no son mercantiles? Pero claro que son mercantiles. Pero no podemos ser tan ortodoxos de tener tal exégesis y tal hermenéutica jurídica de no abrir el universo y entender que esto ha girado. Y que ese criterio de que los arrendamientos de inmuebles solamente son civiles vienen de hace casi 100 años. No puede ser que la gente siga enseñando eso en las escuelas de derecho, es absurdo. Otro ejemplo es que no hay lesión mercantil. Yo sé que te han enseñado probablemente que no hay lesión en materia mercantil y que es una figura civil únicamente. Y acuérdate que hay criterios de tribunales, de la corte, que dicen que puede llegarse a argumentar. ¿Por qué dicen que no hay lesión en materia mercantil? Porque se habla de que el 78 del Código de Comercio establece el principio de apariencia jurídica, que establece que las partes se obligan en los términos en los que parezca que quisieron obligarse sin mayor formalidad requerida. Y eso está bien. Pero eso no quiere decir que no pueda argumentarse una probable lesión, es decir, aprovecharse de la suma miseria o extrema necesidad de una persona, hasta por derechos humanos. Entonces, claro que es argumentable una lesión en materia mercantil. Olvídate de esa norma ortodoxa que te decía que no, la lesión no aplica en materia civil. Olvídate de eso. Tú puedes argumentarlo en atención inclusive de derechos humanos. Por otra parte, el pacto de retroventa. Yo sé que el Código Civil para la Ciudad de México prohíbe el pacto de retroventa, pero yo te diría, entonces, ¿cómo explicas el sale and leaseback? ¿Cómo explicas el arrendamiento financiero? ¿Y cómo explicas el arrendamiento puro con opción a compra? Detrás hay un pacto de retroventa. Por eso te quiero decir que rompas con ese esquema antiguo, anticuado, que te decía el pacto de retroventa está absolutamente prohibido. Una prohibición absoluta te cierra el criterio, te cierra la visión a cómo funciona el día
el día a día y la realidad tangible de hoy. Entonces, date cuenta cómo aquí hay severos problemas. Otro ejemplo es la cláusula rebus sic stantibus, que la gente dice, muchos abogados todavía creen que no se puede argumentar en materia mercantil porque esta figura está en algunos códigos civiles locales y no en el Código Civil Federal. Y el que es supletorio en materia mercantil es el Código Civil Federal. Pues de ahí se agarran para decir no hay cláusula rebus sic stantibus en materia mercantil, que significa que las condiciones cambian, entonces debo cambiar las estipulaciones del contrato. ¿De qué se trata en materia mercantil? Y dicen, por eso no hay rebus sic stantibus o teoría de la imprevisión en materia mercantil. Esto es absurdo. Hoy, 10 de marzo, surgió una tesis en el Semanario Judicial de la Federación que habla precisamente de una situación así, que involucra arrendamientos de bienes inmuebles, locales comerciales, en materia de agencias de viaje, que son mercantiles desde luego, y que dice, hoy en la pandemia puede haber un cambio de condiciones. Involucra arrendamiento mercantil de inmuebles e involucra una especie de teoría de la imprevisión para situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Fíjate cómo debes de ser más heterodoxo, olvidarte de los viejos dogmas que no te van a llevar a lugares buenos. Por eso yo sostengo, trata de ser menos ortodoxo y más heterodoxo en el derecho. Innova, trata de ser más disruptivo. Todo interprétalo a la luz de los derechos humanos. Olvídate, por ejemplo, de la teoría francesa del acto jurídico, de la teoría alemana del acto jurídico. Yo he repetido hasta el cansancio que eso no tiene ninguna utilidad. Olvídate, por ejemplo, de estudiar sociedad en nombre colectivo, en comandita por acciones. Esas cosas, la verdad es que no te van a servir de mucho. Eso significa ser un abogado heterodoxo, menos ortodoxo, sin hablar de vicios, obviamente de corromperse, que son normas prácticamente que te enseñan casi desde que eres pasante. Yo sé que hay normas no escritas que te enseñan muchas veces de cómo comportarte en juzgados, de cómo comportarte con un actuario, en una fiscalía, ministerio público, y esto trata de evitarlo cuando sea algo negativo, cuando te lleve hacia la corrupción. Ese tipo de normas sí debes de comportarte lo más heterodoxo posible, romper con vicios, romper con malas prácticas, cuestionar lo que aprendes, cuestionar lo que te enseñan. Si tú haces eso, te puedo asegurar que vas a ser un mejor profesionista. Bueno, pues nos vemos en una nueva transmisión.